Buenas tardes a todos, es la mesa de filosofía. Vamos a presentar el amor en los tiempos de la pandemia, los lazos transferenciales desde el psicoanálisis lacaniano, desde una novela de García Márquez. La novela es El amor en los tiempos del cólera, y bueno, la mayoría a lo mejor vio la película o conoce los personajes. Y esto lo vamos a presentar para diferenciar dos perspectivas para pensar el amor, y después le voy a dar el pie a Ariel Bianconi. En primer lugar, desde una lógica cuantitativa, pensemos en el infinito potencial, donde podemos representar con una recta esta relación parte todo. Es una lógica complementaria porque siempre se puede agregar uno más, uno más, uno más. Desde esa perspectiva, lo que podemos ver es que estos personajes, Fermina o Florentino, pueden ser caracterizados como en una particularidad que los mete en un todo, pero que no los singulariza. Es decir, Fermina es mujer, pero hay otras mujeres. Mujer no define a Fermina. Si digo edad, tal clase social, de tal nacionalidad, de tal profesión, de algún modo lo mismo con Florentino. Estoy marcando una característica de individuo que lo mete dentro de una totalidad que los caracteriza, pero sin singularizarlos. Entonces, fíjense que, ¿se acuerdan el argumento de la novela? Donde Florentino, cuando se separa de Fermina, se vuelve un poco mujeriego, ¿no? Empieza a buscar otra, pero si fuese así, podría ser cualquier otra mujer que tuviera la misma edad, que tuviera, no sé, la misma nacionalidad, la misma profesión, y sería reemplazable. ¿Por qué no es reemplazable Fermina por cualquiera otra de las, no sé si tiene como, lleva un diario y tiene como 650 mujeres, ¿no? O algo así, una locura. Porque en realidad la novela está planteando otro tipo de amor, que es un amor transferencial. Y esta idea se puede pensar muy bien desde la idea de infinito actual, que está acá, en esta parte del cuadro, no sé si lo ven. Acá tenemos la idea de un infinito actual. Fíjense que en esta idea del infinito actual, eh, esta recta la hemos cerrado, ¿sí? Con un punto, que no es un número, que es un infinito. Fíjense, imagínense este punto como el primer infinito recibe el nombre de Aleph. Seguro que les suena por haber leído a lo mejor el cuento de Borges del Aleph, ¿no? Es decir, captar de una sola vez la totalidad, pero esta totalidad queda incompleta, porque ese punto del infinito, digamos, no pertenece a esa totalidad. Es decir, es una totalidad incompleta. ¿Se entiende? Más o menos. Y esto gracias a el profesor Edwin, que está presente, que nos explicó bastante esto. Bueno, hola Marcela. Bueno, y entonces, fíjense que es otro amor. Es un amor desde una lógica suplementaria. Bueno, empiezo de vuelta. No, bueno. Es un amor desde una lógica suplementaria. ¿Por qué este amor, esta forma, quedan descompletados? O sea, tanto Fermina como Florentino quedan descompletados por, por el acontecimiento de amor. Es decir, esto no implica el universal, sino un universal. Por eso acá esto es lo más original, digamos, de que uno puede hablar de que el universal es un singular, porque es una lógica cualitativa. Esto es una revolución matemática que va a influir en cómo Lacan va a pensar los lazos transferenciales, para pensar los lazos sociales, no desde un vínculo esencialista, sino desde los lazos transferenciales que nos unen. Cantor dijo esto bueno, él vivió entre 1845 y 1918. O sea, es una una idea que ya tiene más de 100 años, ¿no? Pero que introduce esta nueva forma de amor. Fíjense que ellos ya no es, ya no es cualquier mujer que podría tener esas características, sino que
quedan descompletados por lo que no tienen. Cada uno le falta al otro. Voy a correr un poquito esto. ¿Y por qué no hay dos? ¿Por qué no hay dos? Porque no hay uno, porque cada uno quedó dividido por ese acontecimiento. El sujeto siempre es un sujeto dividido entre el saber, que el saber serían todas estas clasificaciones estadísticas, ¿no? Que siempre tenemos, mujer de tal año, de tal nacionalidad, todas las que hacemos en las encuestas en sociología, ¿no? Pero acá estamos, digamos, pensando cuál es el acontecimiento subjetivo que hace que agujerea, digamos, esos saberes. Entonces, lo que enlaza a Fermina y a Florentino, fíjense que es este acontecimiento que los acompaña 51 años, 11 meses, 9 días. Es decir, ¿cómo es posible que no se vieron en todo ese tiempo y sin embargo estaban enlazados? ¿Y cómo puede ser que otros estén muy cerca todo un tiempo y no haya ningún lazo? Entonces, ¿qué es lo que enlaza? Enlaza, digamos, esto que nos atraviesa y nos descompleta y nos singulariza. Por eso decimos que el universal es cualitativo. No importa si es 1, 10.000, 1.000.000, o sea, no es un universal donde muchos unos hacen un universal, ¿se entiende? Es una lógica totalmente distinta. Entonces, bueno, esto va a dar pie a cómo el psicoanálisis piensa los lazos de transferencia. Pero hay que entender que tiene que ver mucho con romper esas otras formas de pensar el amor y los lazos. Y ahí le doy la palabra a Ariel, que no le gusta el PowerPoint, y ahí va. Sí, ¿qué tal? Hola a todos, a todas. No están... ahí está. Ahí está. Bueno, como siempre, sería lindo que sacaran, como es, protector de pantalla y pusieran, los pudiéramos ver, porque se vuelve algo bastante complejo no hablarle a una pantalla solamente. Así que gracias, así que le agradezco, gracias. Bueno, miren, simplemente esto, ¿no? Yo parto de como lo que decía Karina, que tomando esta novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, hicimos una adaptación al amor en los tiempos de la pandemia y bueno, me parecía fundamental esta idea del amor de transferencia, que es un invento que genera el psicoanálisis, un amor diferente, cómo lo va a pensar Freud y lo va a pensar Lacan. Cómo lo va a pensar Freud y cómo lo va a pensar Lacan. Hay una cosa que es clave para poder arrancar y ubicarnos, que, bueno, Lacan cuando va a decir qué es el síntoma, paradójicamente no dice que el síntoma lo inventa Freud, sino que el síntoma que va a tomar Freud está tomado precisamente Marx. Marx es el inventor del síntoma. Dice, ¿cómo inventó Marx el síntoma? ¿No? No es precisamente Freud, dice, es más, dice, no es Hipócrates el que inventa el síntoma, sino el que inventa el síntoma es Marx. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis el lazo se va a constituir a partir del síntoma. El síntoma hace lazo. Esto es algo que rompe con todo el sentido común porque precisamente, vieron que hoy en día está muy de moda hablar y decir hay que salir de la zona de confort y todas esas cosas actuales que están en los libros de autoayuda y a veces en profesionales también, ¿no? Hay que salir de la zona de confort como si eso fuese posible y como si habría un acto voluntario. Además, ¿por qué hay que salir de la zona de confort? Aclaro, ¿por qué? ¿Qué es eso de salir de la zona? La pregunta que a Freud le lleva a ubicar el lazo con el otro es por qué alguien es capaz de salir del autoerotismo. O sea, ¿por qué el niño que goza consigo mismo es capaz de conectarse por otro? Y eso se da a través de un síntoma. El síntoma es lo que permite la conexión con el otro.
Esto, no sé si me voy explicando, pero es clave. ¿Por qué alguien deja la zona de confort? Por eso, porque además, ¿por qué habría que dejar la zona de confort? Porque, porque empieza a ser síntoma. El síntoma es el malestar. ¿Qué es el síntoma? Es aquel malestar que hace que yo me ponga en movimiento y tenga que conectarme con el otro, tenga que salir de mí mismo y entrar a conectarme con el otro. Y eso genera lazo. El lazo, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? Como diría Borges, que no tenía nada de este pensamiento de que hay que salir de la psicología yanqui, era decir, los une el espanto, nos une, ¿qué cosa nos une? Nos une el malestar, porque además, la pregunta es por qué tengo que dejar la zona de confort si cuando yo voy a un analista o voy a buscar análisis, lo que voy a buscar es confort. ¿Qué otra cosa voy a buscar? ¿Y qué es lo que me lleva a salir? ¿Qué es lo que nos saca? Nos saca el malestar. El malestar es el que rompe con nuestra inercia, rompe con nuestro dormir, podríamos decir. La pulsión es la que nos despierta. Entonces, pensar el síntoma como lazo transferencial significa que todo vínculo va a tener como base, la falta, va a tener como base precisamente un plus de penar. A ver, ¿por qué alguien podría acercarse y relacionarse con otro? ¿Y por qué alguien podría abrir una relación a un analista? Porque hay un penar de más. No porque hay un sufrimiento, porque sufrimos todo y el sufrimiento es constitutivo del ser humano. Repito, el sufrimiento, el malestar es constitutivo del sujeto. El sujeto va a vivir en el malestar. Ahora, hay momentos que empieza a penar de más. Cuando empieza a penar de más, que es lo que se constituye como síntoma, le sale a empezar a hablar de esto. Me siento mal, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces uno va al curandero, va al pastor, va buscando distintos lugares, hasta que por ahí busca y dice, bueno, me voy a acercar a un analista, y empieza a constituir un vínculo que tiene que ver con un lazo transferencial. El lazo transferencial, nosotros tomamos la novela de García Márquez ¿por qué? Porque para el psicoanálisis el lazo, el síntoma, se va a constituir también, y vamos a hacer lazo, estoy repitiendo mucho la palabra lazo, con el partener. Nosotros no nos enamoramos ni elegimos a cualquiera. Eso es muy importante, aunque parezca que eso es pura casualidad. Puede ser casualidad que uno se encuentra con alguien, pero para que se establezca un vínculo, eso tiene que ver con una cuestión de sintomática. El vínculo es un síntoma que hace que nos podamos relacionar. Por lo tanto, esto lleva a plantear que hay un tipo de amor que podríamos decir que es narcisístico, que es el amor cristiano, que es el amor del cual la cultura, más allá de que vayamos a una iglesia o no vayamos, es el planteo que nos rodea, que es el amor narcisístico, donde es el amor de la empatía, es el amor neurótico. Es bien neurótico. ¿Qué es el amor neurótico? Aquello que no hemos tenido la suerte de ser psicóticos. Entonces, como somos neuróticos, nos creemos normales y vivimos una vida bastante así a lo normal, que es una vida de total sometimiento al otro, entonces, bueno, vivimos de esta manera, y ese es el amor narcisístico, en el cual estamos siempre... tenemos un altar puesto al otro. El otro, para el psicoanálisis, es el otro es Dios, básicamente, en sus distintas formas. El otro es la cultura, el otro es el universo, el otro es todas las formas que quedan idealizadas. Cuando hay algo que queda idealizado, ese se vuelve un otro,
y básicamente es el otro de la cultura también, y es el otro de los ideales. Bueno, al cual se consagra el neurótico, los neuróticos nos consagramos a eso. Entonces entregamos toda nuestra vida para que el otro tenga una vida, qué sé yo, para complacerlo, en definitiva. Esta noción del otro es una noción que, bueno, es donde se va a armar el amor del narcisismo. Lacan, cuando va a definir el amor fundado en lo que piensa Freud, dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. ¿Qué significa esto? Esto es algo que si uno lo va a tomar así, es algo que obviamente rompe con el sentido común. ¿Por qué rompe con el sentido común? Porque dice, ¿qué es? Amar es dar lo que no se tiene. Estamos todos locos. ¿Cómo dar lo que no se tiene? Nosotros decimos, yo puedo darte esto porque lo tengo. Yo esto lo tengo. Sin embargo, eso es narcisístico. Entonces, nosotros siempre damos desde lo que tenemos. Damos nuestro saber, damos nuestras cosas, damos la plata, damos lo que tenemos. Eso es narcisístico, y está al servicio. Ahora, dar lo que no se tiene es que en este mismo acto que estamos acá, así como estamos dando lo que sabemos, estamos dando lo que no sabemos. Y poder poner en juego esto es fundamental. Poder poner, el narcisista va a poner en juego, ¿qué cosa? Su división, su falta, mostrar lo que no tiene, mostrar lo que no sabe, mostrar lo que no puede. Pero, aclare, esto se muestra siempre, es la ilusión de que uno no lo va a mostrar. Seguramente cuando terminamos de dar esta charla, uno dice, pucha, no dije esto, no dije otro. ¿Y qué va a aparecer? La culpa. Va a aparecer la culpa. La culpa para el psicoanálisis es fundamental porque marca que diste la falta, diste lo que no tenías, diste lo que no tenías. O sea, nosotros, lejos de trabajar, la culpa da cuenta de una verdad, que es que diste la falta. Y eso pone a jugar algo que es fundamental para nuestra existencia, que es una vida que se juegue desde un lugar de no saber. O sea, ponemos a jugar el no saber, lo cual significa el deseo de que acá pase algo, de que esto no sea cumplir con un ritual neurótico, obsesivo, que esto no sea cumplir con una currícula, que esto no sea cumplir con un protocolo y que llegar a tener un papel y a llegar a eso, sino que se ponga en juego algo del sujeto que posibilite una producción, algo nuevo. El psicoanálisis, por eso cuando amar es amar desde el síntoma, voy a decir esto, ¿por qué el síntoma? Porque el psicoanálisis, donde todos los saberes de la época, todos los saberes actuales van en un sentido adaptacionista, se ataca el síntoma es lo que hay que atacar, el psicoanálisis descubre en el síntoma el lugar del goce y del deseo. El lugar del goce y del deseo. Por eso el síntoma es como en el marxismo. El proletariado es el síntoma del capitalismo. El sueño, de alguna manera, el acto que a uno le lleva a penar de más, es el síntoma del neurótico que viene a decirle que no a las exigencias adaptacionistas del momento. Es una forma, por eso que es clave poder descubrir y pensar que el síntoma nunca se lo ataca, nunca se le va de frente, porque en el síntoma hay satisfacción. El sujeto se satisface en poder decir que no al otro. A un otro de la cultura, a un otro que es que plantea
las exigencias y los mandatos de la moral de nuestra época. Toda época tiene su moral, tiene su moral. La nuestra tiene su moral, que es la moral del consumo, que es la moral que exige, que es más imperativa todavía que la moral cristiana, porque si vos no haces tal cosa, si no tenés tal marca, si no te vas de vacaciones a tal lugar, si no haces tal cosa, la culpa. Pero la culpa, ahí está, miren cómo marca que si yo no lo hice, marca un lugar de no al otro, ¿no? La novela, si uno toma hacia como concluye, es casi como un trabajo de análisis. Florentino y Fermina, después de tantos años, pueden todo, la unión entre ellos, el lazo entre ellos es todo un síntoma. Menos mal que no fueron a un psiquiatra o no fueron a un psicólogo cognitivo-conductual, porque ya lo hubiesen empastillado y le hubiesen dicho, no, vos tenés que aprender a hacer, y toda la enseñanza de eso. Qué interesante, digo, no estoy criticando, digo, es lo que se hace, aclaro, nada más. Digo, porque está parado, epistemológicamente se está parado ahí. Hay que adaptar a la gente. Y la gente se tiene que adaptar. ¿A qué? Al sistema, al otro con mayúscula. Florentino es lo que... Fíjense qué interesante que García Márquez, cuando pone ¿contra quién, a quién ridiculiza? Al médico, a Juvenal Urbino. ¿Por qué? Porque los médicos... No, es el poder médico del que se está riendo Gabriel García Márquez cuando el que vive con ella, porque es así como están mandadas las cosas, si han leído la novela, es una novela muy linda, es un médico. Aclaro, no tengo nada en contra de los médicos. Mi analista es médico, pero aclaro esto. El poder médico sí es esto. Freud era médico, Lacan era médico, y ¿qué es lo que hace? El psicoanálisis es un síntoma de eso. Sin embargo, Fermina y Florentino pueden mantener el lazo transferencial, porque están vinculados desde la falta, desde lo que no tienen, Eso es lo que... Y al final uno podría decir, después del recorrido, obviamente no hay psicoanalista ahí, pero el recorrido de ellos al final, uno podría decir, es el final de un análisis. Porque el final del análisis tiene que ver con una modificación de la forma de gozar. De un gozar que sea menos penoso. Bueno, no sé, no quiero seguir, yo hasta acá diría esto. Bueno, después hacemos más preguntas. Bueno, gracias, Ariel. Bueno, pasamos a la siguiente presentación, que sería la mía. Y, a ver, esperen que voy a presentar, porque yo sí puse un PowerPoint para ir ordenándome, por ahí no es de lo mejor, pero me ayuda. Bien. Bueno, en esta presentación vamos a plantear la idea de un retorno a Descartes. Y es un poco un título como un enganche, porque en definitiva, ¿qué sería un retorno a Descartes? Cuando Descartes es como el de la modernidad, ¿no? Es ese autor que cosificó o que dicotomizó en sujeto-objeto, que cosificó el mundo, que lo cuantificó, que lo matematizó, que planteó, digamos, esta idea de una racionalidad técnica que desencanta el mundo, que plantea una idea de yo pienso como yo conquisto, donde una racionalidad universal borra todas las diferencias. De algún modo, entonces, ¿qué sería un retorno a Descartes? Bueno, todas estas vías que han pensado estas críticas al sujeto fundante de la modernidad, que es el cartesiano, no nos permiten volver a Descartes. Todas esas vías están justificadas. Entonces, ¿de qué manera uno podría pensar un retorno a Descartes?
Bueno, lo vamos a plantear a través de una lectura original que hace Lacan, a partir de buscar o hacer una reinterpretación de Descartes, así como cualquiera de nosotros puede ir a un texto clásico o fuente y hacer una lectura distinta a las académicas, a las canónicas, y plantear, lo hizo a través de la ciencia de su época, de los saberes de su época. Este texto del Seminario 9, de la identificación, son cursos que dio Lacan entre 1961 y 1962. Y ahí lo que vemos es que va a tomar no la ciencia de la época de Lacan, que estaba en pleno auge del positivismo, las ciencias experimentales, sino que Lacan va a tomar a las ciencias formales, a la lógica, a la matemática, y también un montón de otras teorías que Lacan va a convocar. Esta idea de retornar, y también, bueno, una influencia muy importante de Coiré, un epistemólogo que es como el que inspira un poco esta relectura. Esta idea va a influir en Badiou, ustedes, la teoría del sujeto. Miliasu, no sé si lo pronuncio exactamente bien, va a ser un discípulo, es un discípulo de Badiou, que es un filósofo francés contemporáneo, que Badiou dice, bueno, es una vía nueva la que abre Miliasu, porque está creando como, o sentando las bases de una postura epistemológica contemporánea. Y a esta corriente la va a llamar materialismo especulativo. Y es a través de esa corriente que se llama materialismo especulativo que Miliasu va a plantear ese retorno a Descartes. Bueno, no pasa la diapositiva. A ver. Sí, ahí va. Esperen. Ahí está. Bueno, entonces, básicamente lo más rápido que puedo, tenía que recordar un poco, ustedes, esto más o menos se acuerdan, que generalmente decimos sujeto-objeto en Descartes, y hay una tercera sustancia, son tres sustancias. La sustancia, Dios, es una sustancia que es garante de esa relación entre el sujeto y el objeto. Fíjense que estos autores van a pensar que si te paras en cada una de estas sustancias, se van a abrir distintas corrientes o tradiciones epistemológicas que fundaron distintas metafísicas. Si uno la sustancia extensa en el objeto, metafísica realista, pero es un realismo ingenuo. Esta idea de realismo, esta idea de un absoluto realista, está descalificada. Esa no es la vía, digamos, por la que se va a retornar. Fíjense que el absoluto realista va a suponer que hay una realidad, cuando decimos absoluto es un en sí, algo que es en sí mismo, autosuficiente, que no depende del pensamiento. Bueno, ese absoluto realista es decir, hay una realidad que es independiente del sujeto que la conozco. Apenas digo eso, es una contradicción pragmática, porque si yo digo que hay algo independiente del sujeto que lo conoce, cuando quiero decir algo, ya queda en relación a un sujeto. Por lo tanto, me contradigo en ese mismo acto de decirlo. La otra vía es enfatizar la tradición subjetivista, una metafísica subjetivista, haciendo hincapié en la otra sustancia, que sería la conciencia, el sujeto. Y ahí, por ejemplo, no es la única, pero estaría como incluida dentro de esa categoría muy general de metafísica subjetivista, el idealismo en Kant. Kant, sabemos, bueno, que a través de Hume y Descartes, va a elaborar una postura idealista. ¿Y qué es lo que va a plantear ahí? Va a plantear primero un absoluto, bueno, el idealismo absoluto, bueno, va a estar en Hegel, ¿no? Pero acá ya tenemos esta idea de que hay un noumeno, un absoluto, una idea de saber en sí, de un fundamento, digamos, que va a quedar en lo real nouménico. Es decir, la razón nos permite captar la totalidad, pero conocer está limitado al fenómeno, al correlato sujeto-objeto. Es decir, a esto de que no hay ninguna realidad independiente del sujeto que la conoce. Entonces, fíjense que ahí hay una idea de real, nouménico, y la razón capta la totalidad. Digo esto para que después se vea el contrapunto con las otras lecturas. Por otro lado, fíjense que esta idea de que este pensamiento cartesiano
ha desencantado el mundo con esta racionalidad instrumental, ha llevado a una metafísica Heidegger, la vía del poema, ¿no? Para pensar, bueno, a ver, la racionalidad instrumental es puramente tecnificada, ha reducido el ser al ente, se ha olvidado del ser como existencia, de esta idea de lo que desborda. Entonces la vía para acceder a lo infinito, a lo inefable, es una vía del poema. El poema es una forma de expresar que dice y no dice, siempre está en exceso y en falta, que posibilita múltiples sentidos, que sale, digamos, de esa forma técnica de pensar. Sin embargo, o sea, esta vía para Migliassou tiene un problema, porque muchas veces, queriendo criticar el positivismo, queriendo criticar a este realismo ingenuo, queriendo criticar a la ciencia moderna, pensamos solo en la ciencia experimental moderna, en el positivismo. ¿Qué es lo que ocurre? Volvemos a una metafísica de lo esotérico, de lo que está más allá de la razón, pero desde una metafísica prepositivista. Si esa es la manera de salir del positivismo, me declaro positivista en este mismo instante. Esa no puede ser la manera de superar el positivismo. Y esto es lo que están pensando estos autores. Bueno, me quiero hacer la discípula de Badiou. La discípula de Badiou. Bueno, pero lo que están haciendo es plantear otra posibilidad de un realismo en el sentido de pensar aquello que, digamos, que sale de esta racionalidad técnica instrumental, pero a través ya no de las ciencias empíricas, sino a través de las matemáticas, del matema, de la lógica y la matemática, de las ciencias formales, pero introduciendo una idea de lo real, ¿sí? Una idea de lo real que ya no es lo nouménico kantiano, sino que va a tener que ver con pensar racionalmente la incompletud, ¿sí? De lo simbólico, la incompletud de cualquier sistema racional, pero y pensándolo a partir de una vía realista. Va a inaugurar una manera de pensar la metafísica, pero no hay que tener esa palabra, el sentido común dice metafísica y dice esoterismo. Metafísica en la tradición de la filosofía occidental sabemos que significa ontología, es decir, el ser en tanto ser. No tiene que ver con ese sentido esotérico. Y el ser en tanto ser, para Lacan, para Badiou en realidad, el que lo afirma así literalmente, la ontología son las matemáticas. Esa es la línea que están inaugurando como nueva. Ahí va. Bueno, entonces acá está Edwin, el profesor de matemática, que cualquier cosa que yo meta la pata, porque lo poco que pude entender es gracias a Edwin, acá hay, ¿quién dijo que la matemática desencanta el mundo? Yo voy a decir, la matemática nos permite reencantar el mundo. Hay que pensar que las matemáticas tendrían que ser maravillosas matemáticas. ¿Por qué? Porque en las revoluciones matemáticas, yo recién cuando presenté a Ariel, marqué esta diferencia entre el infinito potencial y el infinito actual. Esta revolución matemática está dada a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Estas son las ideas que van a recuperar estos autores para pensar. El infinito potencial, fíjense que es esta idea tradicional, esta idea que venía desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Nunca se había pensado otra idea de infinito que no sea esta de la que se representa en una recta como totalidad y la que nos mete en esta lógica de parte todo, ¿no? Cada un punto es una parte de un todo y cada punto que se va agregando va completando eso. El infinito actual, como recién hace un rato estaba planteando, va a usar esa recta y la va a unir con un punto. Esa recta, dice, S significa, bueno, la circunferencia está unida, o sea, los números reales, unidas con un punto infinito. Ese punto infinito, entonces, es un infinito actual que está descompletado. ¿Por qué? Porque el infinito une, pero no es parte, digamos. Viene a marcar, en otros términos, ¿no? Estoy mezclando un poco las ideas, pero
la idea de la incompletud de los simbólicos. Por eso decíamos que por ejemplo, el infinito tiene la letra Aleph. ¿Por qué uno dice Aleph? Porque es un punto que capta esa totalidad. Pero esa totalidad está descompletada. Es una lógica, bueno, habíamos dicho suplementaria, pero bueno. Entonces, el lenguaje matemático nos permite introducir otra base epistemológica contemporánea totalmente diferente del positivismo y que nos permite pensar, un suelo común de premisas epistemológicas que ya no son el cogito cartesiano moderno. Porque está todo muy bien, todos decimos, bueno, Descartes no, Descartes es un Descartes, pero no tenemos tan claro, bueno, cuál es el suelo de algunas premisas o suelo común de la epistemología contemporánea. Bueno, Dardo Escavino, que es un filósofo, viene a decir precisamente que todas estas ideas matemáticas están influyendo como un suelo común de esa filosofía contemporánea. Bueno, fíjense que el lenguaje matemático trabaja con signos vacíos de sentido, pero que permiten operar, que permiten pensar de un modo desesencializado. Ya no pensamos en términos de cosas, sino que operamos con estos signos. Entonces, estos autores van a marcar la idea de trazo unario. ¿Qué es un trazo unario? Es lo que permite pensar la unicidad de un signo, ya no la unidad de una cosa, no es el número, no es la cosa en sí, es un trazo. ¿Qué es este trazo? Es una etiqueta, como si ustedes dijeran, bueno, marco un no origen, un no fundamento, pero lo tengo que marcar porque no hay fundamento, porque no hay origen. Marco con una etiqueta un inicio. Y ese inicio va a ser, desde la teoría de conjuntos, bueno, el vacío. Por ejemplo, la etiqueta del vacío. En términos conjuntistas es el vacío. En términos de número sería el cero, lo equivale a nuestro cero. Fíjense que nada se fundamenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva ese vacío viene a ser solamente una etiqueta para poner a jugar la serie, pero está fuera de la serie. El cero, fíjense, el 1, ¿cómo se forma el 1? Es el conjunto que contiene como elemento al conjunto vacío. El 2 es el conjunto que contiene como elemento al vacío y al 1, que es el conjunto que contiene como elemento el vacío. Pero el 2 no se fundamenta a sí mismo, no se nombra a sí mismo. El 2 está nombrando al 0 y al 1. El 3, como ya se darán cuenta, es este conjunto de 3 elementos que incluye al 0, al 1 y al 2. Lo mismo el 4, ¿no? Ya el 4 ya no podía, por suerte existen los números, porque ya dibujar todo eso era más, tenía que hacer un montón era bastante engorroso y ya no era tan claro, pero se entiende que el 4 es el conjunto o el número que estaría representando el conjunto del 0, el 1, el 2 y el 3, pero no se fundamenta a sí mismo, es decir, él diciendo 4, ¿sí? Está excluido. O sea, está nombrando, no puede nombrarse a sí mismo. El 4 no nombra el 4, nombra el 3, el 2, el 1 y el 0. Esto entonces, nada se fundamenta a sí mismo, sino que remite a otro nivel y otro nivel y otro nivel. Y cualquier otra pregunta está Edwin presente. Entonces, bueno, la idea entonces, esta idea matemática de que no hay ningún fundamento en sí mismo, hay una idea de incompletud intrínseca de lo simbólico, parece que nos hace quedar sin la idea de un absoluto. Miliazú, este epistemólogo, va a decir, recuperemos una idea de absoluto, pero desde una metafísica especulativa, desde una metafísica no positivista ni tampoco trascendental, esotérica, el cosmos, como venía diciendo Ariel recién. Entonces, esta es la relectura que hace Descartes. Descartes dice, bueno, fíjense, va a decir, ¿se acuerdan del yo pienso, luego soy? Va a decir, pero eso es un engaño, porque eso no es una certeza, ¿no? Primero, bueno, analiza que no se sustenta lógicamente ni nada, ¿no? Pero lo va a invertir, va a decir que en realidad, cuando Descartes llega a esa certeza, ¿se acuerdan cómo partió? Partió de la duda metódica, partió de una duda que era, tengo que dudar de todo, tengo que olvidarme de todo lo que ya sé, tengo que sacarme de encima todo a ver qué queda. Entonces dice Descartes, hay una vacilación fundante.
Cuando dejó de pensar, cuando dudó, cuando hubo una incógnita, cuando hubo un vacío, recién ahí ese vacío convocó el ser. No coinciden ser y pensar. Esto es la gran revolución también de la lectura que está haciendo Lacan sobre Descartes, porque toda la tradición había dicho pensar y ser coinciden desde Parménides o antes también. Entonces, acá está planteando que precisamente el sujeto queda dividido entre ser y verdad. ¿Por qué? Porque fíjense que no hace jugar sujeto-objeto, sino que pone a jugar la otra sustancia, la sustancia infinita, o sea, Dios. Pero ahora, para volverlo un Dios matemático, Badiou dice, hay que prescindir de Dios, pero mantener sus beneficios. Es decir, a ese Dios cristiano le sacamos todo, la bondad, la belleza, la perfección, todo lo que ustedes quieran, y nos quedamos con una sola idea, con la idea de la omnipotencia, donde todo es posible. Fíjense que es la pura posibilidad. El pensamiento puede, inviértelo de Kant. Kant decía, todo es pensable, pero no todo se puede conocer. Fíjense acá cómo se invierte esto. Sería, todo es posible, pero no todo es pensable. Un ejemplo para que se capte más rápido es el tema de, un ejemplo que dan Yesov es la muerte. Vamos a suponer que yo digo yo muero. Si yo digo yo muero y no estoy muerta y lo hago como un enunciado que está en el marco de un correlato sujeto-objeto, si yo digo yo muero, no puedo hacerlo un correlato de mi conciencia. ¿Por qué? Porque bueno, porque digo yo muero y estoy viva en ese momento. Entonces, si ese enunciado, o sea, es una contradicción pragmática, como decíamos. Ahora, si lo enuncio como pura posibilidad, no hay ser humano que no sea capaz de morir. Si digo la posibilidad de que se entiende que le está dicho de forma afirmativa, no hay ser humano que no sea capaz de morir, pero lo que estoy diciendo es la pura posibilidad. Ahí ya hay contradicción, ya no hay contradicción, sino que estoy pensándolo no en términos esencialistas, sino en términos de la pura posibilidad. Entonces, esa idea de verdad es la pura posibilidad de todo lo que es, en tanto todo lo que es contingente. ¿Por qué es pura posibilidad? Porque no hay nada imposible para o sea, ¿qué cosa podría ser imposible de pensar? Sí, voy muy mal con el tiempo, ya me queda poquito. Bueno, entonces lo que queda, se entiende que lo que me descompleta mi saber, ¿sí? Lo que queda descompletado del saber, es que hay que distinguir el plano ontológico del plano epistemológico. El sujeto queda dividido entre saber y verdad, pero en definitiva no por una cuestión de una verdad trascendente. Lo que hace Lacan es algebrizar el cogito cartesiano y lo va a plantear a partir de un fundamento no antropológico. Es decir, ahí está su famosa enunciación de que el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Entonces esto hace que uno pueda pensar el sujeto como sujeto dividido, no es una categoría para operar y para poder captar este proceso abierto. Nosotros somos procesos abiertos, la sociedad es un proceso abierto, hay devenir. Si pensamos en términos esencialistas, no podemos captar que todo deviene, que todo de un modo no tiene una razón de ser necesaria. Y podemos habilitar un pensamiento del devenir, un pensamiento crítico, un pensamiento de la transformación. Entonces, ¿por qué estos autores están adhiriendo estas premisas? Por lo que te permite pensar, porque esto no es una pura abstracción, ya me estoy atajando, esto no es una pura abstracción. Así como tenemos el cogito cartesiano, se derivaban un montón de cuestiones prácticas, de este planteo epistemológico también se derivan un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con supuestos de la política, de qué es el sujeto, de qué es la sociedad. Bueno, entonces fíjense que Descartes dice, el problema fue haber haber planteado un sujeto como haber superpuesto el sujeto a un saber. Lo que tenemos es un sujeto supuesto saber, y el otro no es un sujeto, el otro es un lugar, esto que decía Ariel, el otro es un ideal, el otro no existe.
el otro no existe como sustancia, el otro es un ideal en donde el sujeto, supuesto saber, recibe de ese otro que no existe, que es un supuesto, un retorno invertido, pasando por ese otro. Pero ese retorno que vuelve siempre tiene una incógnita, una duda, porque como el otro no existe, si no habría determinismo y yo debería ser lo que debo ser. Pero ¿por qué eso no ocurre? Porque dice, bueno, es porque acá se está haciendo un planteo por las posibilidades. Entonces, el otro puede decir que esto sea o puede decir que esto no sea, pero lo que hay una certeza es que en ese ser o no ser está jugándose la contingencia. Esto tiene consecuencias políticas muy importantes, ¿no? Porque sale del determinismo, como ya dijimos, y es muy importante para pensar el sujeto. Bueno, y lo último, creo que es esto, bueno, un poco ya lo adelanté, es marcar un poco que esta corriente de Emilia Siu se llama realismo especulativo, porque quiere volver a una idea realista, pero pensando que no hay fundamentos últimos y que lo único absoluto es la contingencia, y esto implica una capacidad del pensamiento para pensar esta imposibilidad de fundamentos últimos, no es un límite del pensamiento. Y bueno, y distinguir, por supuesto, lo que estamos hablando acá tiene que ver con distinguir la ontología de la filosofía, no son sinónimos para este esquema de pensamiento. Después, bueno, un poco plantear esto, ¿no? Las consecuencias que esto tiene, y una cita de Emile Dessau dice, no podré más que esbozar aquí una investigación que aún hoy está lejos de ser desentrañada, pero pienso que esta empresa consiste en la reactivación del espíritu cartesiano frente al espíritu kantiano. Está diciendo el matema por sobre la ciencia empirista. Bueno, se trata de fundar en la razón el valor absoluto de las reconstituciones matemáticas de lo real, a título de hipótesis, en efecto, revisables, pero cuyo sentido es intrínsecamente realista y no trascendental. Bueno, muchas gracias. Arriba. Bueno. Ahí dejo. Bueno, ahora Ignacio, Bravo. te presentás. ¿Te puedo pedir un favor, Karina? ¿Me avisas cuando queden 5 minutos? ¿Me pasé mucho? No, pero si me podés avisar a mí cuando queden 5 minutos. Sí, ahí te cronometro. Dale. Bueno. Para que pongo a presentar. Bueno, mi trabajo se llama Las estrategias pastorales de la época digital. Parto de un par de autores que estuve leyendo últimamente, que son Foucault, Byung-Chul Han, Agamben, entre otros, y lo que voy a tratar de hacer es una especie de teología siguiendo las líneas de Foucault en seguridad, población y territorio, y compararlo con lo que vivimos hoy con las redes sociales. Entonces, en este libro que decía, Foucault define al poder del pastor, y dice, el poder del... Perdón, ¿tengo retorno de alguien, puede ser? El poder del pastor es un poder que no se ejerce sobre un territorio. Por definición, se ejerce sobre un rebaño, y más exactamente sobre el rebaño en su desplazamiento, el movimiento que lo hace ir de un punto a otro. El poder del pastor se ejerce esencialmente sobre una multiplicidad de movimientos. Bueno, Foucault también dice que en ese mismo libro que han habido revoluciones antifeudales en el mundo, pero nunca ha habido una revolución antipastoral. Yo creo que refiriendo a que los dispositivos que instaló la pastoral siguen vigentes al día de hoy. Bueno, uno de los primeros dispositivos a los que recurre la pastoral es la aletheia o la construcción de una verdad. Esto lo logra a través del confesionalismo. El confesionalismo funciona básicamente gracias a esto que explicaba Cari hace un rato, que es esto que todo el tiempo necesitamos la reafirmación del otro. Entonces es un ejercicio que es comunicativo y es comunitario. Es un régimen virtuoso de construcción de verdad porque a través de las informaciones que colectaban en
en los monasterios o en las primeras capillas, se conformaba una red de información centralizada que después operaba sobre esos territorios, devolviendo una forma de verdad o de normas morales o estéticas o éticas. El sujeto que se produce de ese dispositivo confesional adecúa sus prácticas y sus discursos con el propósito de enunciar una confesión normal. No olvidemos que el confesionalismo, al ser comunitario, no es que ya solamente dependemos del pastor que está en la iglesia, sino que nuestros mismos vecinos, si están por ahí también son feligreses de esa iglesia, nos van a estar juzgando. Entonces, todo el tiempo vamos a estar adecuando nuestros hábitos para ser lo más cristianos posibles, porque estamos a la vista de esta comunidad. Bueno, ¿qué es esto que decía? Que es una confesión que se ejerce en forma comunitaria y comunicativa. Todo esto es algo específico de Occidente, es una forma de poder específica de Occidente que empieza en realidad en Oriente, en el Imperio Bizantino, pero termina siendo cooptado en Occidente, y tiene un régimen de verdad específico, que es una verdad universal. Nosotros estamos hablando acá de las épocas que todavía se pensaba en el imperio sacro romano germánico. Entonces era una verdad para toda Europa, porque todavía también estamos encerrados en Europa, hay una narrativa universal. Por el contrario, en el régimen de verdad positivista moderno, que es lo que sigue al feudalismo, se constituye lo que es una narrativa estatal. Con los nacimientos de los estados-nación empieza otra nueva forma de verdad, que es la verdad de las estadísticas, la verdad de las poblaciones, la verdad del poder médico. Entonces nosotros tenemos una confesión, un confesionalismo que en un principio en el imperio, en la verdad imperial, está dirigida a un pastor como representante de ese universal. En el régimen de verdad positivista moderno vamos a tener una verdad que está dirigida a lo estadístico y a lo médico, a lo regularizador, a lo normalizador. En el régimen que yo acá puse de posverdad, pero podría ser de modernidad tardía, las narrativas o las verdades dejan de tener la limitación de las fronteras, justamente por las redes sociales y los medios digitales. Entonces ya constituimos grupos transnacionales que comparten narrativas grupales que habilitan a un consumo. Acá, por ejemplo, podríamos hablar en un caso extremo de los terraplanistas, que son grupos transnacionales que comparten un enfoque de consumo que es nada, todo lo que tenga que ver con la conspiranoia del terraplanismo. Esta instalación de verdad lo que hace es construir una escatología. La forma en la que se dice una verdad tiene que ver con la forma, o la forma con la que percibimos una verdad tiene que ver con la forma en la que percibimos el tiempo también. Entonces, tenemos que en la verdad imperial cristiana, este era un tiempo completamente escatológico, era un tiempo lineal que tenía una producción que era el fin de los tiempos, y esa producción llevaba a este residuo escatológico que era el paraíso o el infierno. Entonces la percepción del tiempo era lineal, hacia un fin. Bueno, y yo acá había puesto algo que tenía que ver con el fin del mundo y cómo entonces el europeo buscando el fin del mundo sale a ultramar y se encuentra con América, y frente a esta América se empieza a concentrar como estados-naciones hacia adentro, y ahí empieza, para poder explotarla, en un esfuerzo de poder explotar todo este nuevo colonialismo, y ahí empieza lo que es la verdad positivista moderna. En esta verdad positivista moderna ya tenemos planteos como el de Kant, de la paz perpetua. Ya no hay un fin de los tiempos y no hay un residuo escatológico, sino que el tiempo se extiende en perpetuo y entra la idea de la balanza europea. Entonces, ¿qué pasa? Es un tiempo perpetuo en el cual se tiene que alcanzar una paz perpetua. ¿Esto qué es? Un equilibrio perpetuo. Entonces, para ello se recurre a dos técnicas que son la técnica de la diplomacia hacia afuera de los estados o entre los estados, y las técnicas de las policías,
hacia adentro de los estados. Las policías lo que hacen esencialmente es buscar el equilibrio de las poblaciones en todas sus facetas. Entonces yo ahí había hecho una comparación de cómo, por ejemplo, durante los regímenes de verdad imperial cristiana, al disidente se lo prendía fuego y durante la verdad positivista moderna se lo medicaliza, se lo intenta normalizar, se lo interna, se lo excluye de alguna forma, pero es una exclusión que lo incluye dentro de una institución, no lo destierra. Busca un equilibrio. Y en la verdad posmoderna, este equilibrio estatal desaparece y hay una atomización de verdades. Como la verdad se instala por grupos de consumo, como decía hace un rato, se puede producir inclusive multiplicidad de verdades en un mismo individuo. Por ejemplo, un terraplanista también puede ser, no sé, un fundamentalista del fitness. ¿Se entiende? Entonces como que se construyen estas verdades en burbuja, que son atomizadas y que construyen grupos de consumo que también están entrecruzados en algún punto, pero por lo general mantienen alguna especie de lógica. Y también hay una escatología en la verdad posmoderna, porque hay una creencia de que si uno hace la publicación perfecta, puede agradar más o menos a su grupo de consumo y tener más o menos éxito y de repente poder repetir ese momento una y otra vez, o sea, agarrar ese formato de identidad y repetirlo una y otra vez para convertirse en el jefe de sí mismo o su propio empleado en negro. Y es como, está esta posibilidad de trascender de alguna forma que nos da cada instante. Cada instante es una oportunidad a ser aprovechada y nada, esencialmente es la doctrina del carpe diem explotada a sus máximas consecuencias. Estas verdades, como ya pueden ir anticipando, aparte de construir un tiempo, lo que hacen es construir grupos. En la verdad imperial cristiana hay un rebaño universal. Esto lo podemos ver durante los procesos de la conquista de América, por ejemplo, que la Iglesia ha sostenido posiciones muy fuertes en cuanto a que los pueblos originarios en realidad formaban parte del rebaño de Dios, solo que había que educarlos, pero no estaban excluidos de ese rebaño. Entonces estamos hablando de una verdad universal que subsume a todos por igual. En la verdad positivista moderna, nada, tenemos estos rebaños que son las poblaciones, que se constituyen a través de los datos estadísticos. Son rebaños más acostados y construyen una historia para adentro a través de su propia simbología y construcción de rituales nacionales propios. Y en la verdad posmoderna o de moderna tardía, como estamos hablando de un tiempo atomizado, de una verdad atomizada, también hablamos de rebaños atomizados. Esto se lo establece a través de la atomización de acuerdo a las afinidades presentes entre sus integrantes. Cada rebaño se vuelve invisible a los demás, en tanto los algoritmos van a reproducir siempre aquello que nosotros hemos de consumir. Lo que no hayamos de consumir directamente el feed ni nos lo va a mostrar. Algo que no nos genere nada no lo vamos a ver. Los procesos de subjetivación en la pastoral era esta supuesta capacidad de Dios que tenía de ver toda la verdad de una persona, incluso aquello que podía ocultar esta alienación extrema que uno sentía a Dios, que es propia también del sujeto cartesiano, esta división, de este ver al otro como un extremo, como un externo absoluto y total, hace que Dios tenga una capacidad de emitir juicio, que este es un juicio escatológico, que se produce hacia el fin del tiempo.
y ese juicio va a ser nuestra verdad y va a ser lo que nos ate a la eternidad. Entonces el sujeto se constituye desde esa verdad y desde ese juicio, desde esa primera alienación que hace hacia Dios. Que creo que Feuerbach habla de esta alienación y después lo retoma Marx. Y bueno, nosotros atribuimos también a la inteligencia artificial una característica similar, que es esta capacidad, bueno, el gato tirándome las cosas, es esta supuesta capacidad que la inteligencia artificial tiene para ver toda la verdad del individuo, todo lo que hacemos, cuánto caminamos por día, con quién hablamos, con quién nos juntamos, quién nos gusta, qué tipo de sexo nos calienta, todo, todo, todo. Entonces, y esto lo que hace, tiene la potencialidad de emitir un juicio, pero como el tiempo está atomizado, ese juicio es constante. Entonces, el juicio se traduce en un sistema de méritos y deméritos que nos da el algoritmo y que hace que se muestre más o menos cierto tipo de contenido que uno vaya a publicar. Que es esto que decía, esta visión escatológica del momento bueno, el momento salvático, ese momento que nos va a dar la diferencia para de repente que nuestro emprendimiento la repegue y no sé. Bueno, ya llegué a las conclusiones, así que me parece que como no me avisaron de los 5 minutos, me parece que me va a sobrar un poquito de tiempo. Y en las conclusiones yo lo que concluyo más o menos en el trabajo es que el dispositivo confesional en la actualidad se encuentra sacralizado, porque ¿qué implica que algo esté sacralizado? Es que algo está fuera del acceso común de la gente, es que algo está reservado a una esfera de uso divina o a una esfera de uso a la que tiene acceso solo los pastores, solo el episcopado, solo la iglesia. Bueno, hoy nuestros algoritmos lo que hacen los algoritmos, la verdad sobre lo que está pasando o sobre lo que están haciendo esas inteligencias artificiales, solo la tiene el dueño del algoritmo y su grupo reducido que conocen cómo integran todos los bloques de código en segmento que van haciendo sus programadores, porque aparte los programadores también trabajan bajo bases de la necesidad pura, o sea, solo lo que necesitas saber. Después eso los integran y bueno, es una escala que se va haciendo, una pirámide que se va haciendo cada vez más chica hasta que el verdadero conocimiento sobre lo que está pasando ahí adentro, es un poco como la iglesia, lo tiene una cúpula muy reducida. Y yo considero en ese contexto que es necesario reformular la lucha en el marco de la privacidad, considerando que nosotros ya no tenemos privacidad en realidad, lo único que queda de la privacidad es este régimen de propiedad privada que habilita a estas cúpulas a mantener bajo secreto el funcionamiento de algo que está teniendo un poder de gobernabilidad sobre la sociedad que transciende el poder de los estados y que de alguna forma retoma el poder de la iglesia en este universalismo. Que por ahí lo veo como que tiene una afinidad muy cercana a lo que era el poder pastoral, o a lo que sigue 15. siendo. Bueno, y bueno, entonces este derecho a la propiedad se ha terminado traduciendo en un derecho exclusivo de la propiedad privada, donde esta gente puede de repente tener una privacidad a la que nosotros hoy no tenemos acceso, pero a través de, lo más peligroso es que a través de todo esto lo que nosotros estamos perdiendo, más que nuestra privacidad, es nuestro derecho a la autodeterminación. Porque hay de repente modelos digitales nuestros construidos que ayudan como a predecir nuestras conductas y guiarlas, gracias a también toda la cantidad de verdad que nosotros le proporcionamos para que pueda hacer esta tarea, toda la cantidad de verdad que nosotros mismos, entonces nosotros ya formamos parte de esto, y tiene sus lados positivos, pero bueno, en este momento es un régimen de propiedad privada que se dedica en alguna forma a una conducción de las conductas, y creo que es importante empezar a considerar que hoy realmente lo que está más en juego, más que el derecho a la privacidad, es el derecho a la autodeterminación y a la seguridad de las personas y de sus ideas. Y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Bueno, si quieren, abrimos el espacio de intercambio, de preguntas. Si quieren abrir el micrófono, o por el chat, o lo que sea, o comentarios. No sé. Tal vez yo le preguntaría a Edwin si quiere aclarar algo de lo que expuse bastante, como un poco tomando algunas ideas, ¿no? Medio mezclado, pero por ahí, no sé, se me ocurre eso. Pero bueno. Y si no... Bueno, buenas. No, solo por complementar un poco lo que dijo Cari en la presentación, digamos, entre esta dicotomía entre el infinito potencial y el actual, esa diferencia. Bueno, nada, esto fue preparado, así que posiblemente estoy mandando fruta, así que pido disculpas. Sobre todo es el cambio de pensar en la manera de, digamos, el infinito potencial era la forma clásica de pensar que se traía desde, digamos, de la tradición occidental, desde los griegos inclusive. Cuando los griegos hacían geometría y ellos hablaban de una recta infinita, esa idea estaba involucrada de infinito potencial, ¿no? En matemáticas ahora, digamos, para que se vieron algún curso de matemática, está como en la noción del límite. La noción del límite como entidad matemática está reflejada en el infinito potencial, porque es como un acercamiento, pero yo lo digo acercamiento, pero nunca termina, ¿no? O sea, si yo camino por la recta, yo como que voy a encontrar siempre un número más grande, y nunca acabo. Nunca llego a un lugar tampoco, ¿no? Y el cambio que hizo Cantor, entre otros, ¿no? Pero, digamos, basados en Cantor, fue en la visión del infinito actual, en el cual ya no solo se rompió esa potencialidad, sino ya se está hablando del infinito como una cosa concreta. Y otra cosa que permitió Cantor también fue el hecho de que ya no hay un infinito, ya no tiene sentido hablar de un infinito. Existe una infinidad de infinitos, valga la redundancia. O sea, nosotros podemos crear como una torre, por decirlo así, de conjuntos, de infinitos, donde un infinito sea distinto. Entonces, como que la explosión, digamos, y de hecho esa fue la crisis que generó en los fundamentos de la matemática a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, vino por la idea de que hasta ese momento se pensaba que el infinito era uno solo, o sea, yo era como una cosa potencial, y Cantor llegó y cortó eso de raíz, digamos, y dijo, el infinito yo lo puedo caracterizar como una entidad completa. O sea, yo puedo decir, aquí hay un infinito, aquí tengo otro conjunto infinito, y los puedo medir en cierta forma. Entonces, lo que Cantor dijo fue, si yo considero todos los números, digamos, que ustedes imaginen los naturales para contar, de 0, 1, 2, 3, los pongo en una bolsa, y después pongo los números reales. Todos los números que no se les ocurra, ¿no? 0, 1, 1 medio, la raíz de 2, bueno, todos. Como que uno dice, bueno, ambos son infinitos en el sentido de que nunca se acaban, pero Cantor dijo, el infinito de los reales tiene en cierto modo más elementos que el otro, que el de los naturales. Es como que él le puso esa medida y podemos, o en cierto modo, él definió lo que es comparar dos conjuntos y esa comparación tumbó, digamos, de raíz la idea del infinito potencial. Porque ahora se puede, matemáticamente, ¿no? Se puede pensar en infinito como una entidad concreta, digamos, y se puede jugar a hacer esas comparaciones. Bueno, eso era lo que quería como complementar, digamos, a lo que dijo Karina. Y obviamente, otra cosa, digamos, lo de que toda esta construcción está basada sobre el vacío, es también muy interesante porque el vacío, dentro de la axiomática de conjuntos, el vacío es como uno de los elementos principales que está en la axiomática, justamente. O sea, en la lista de axiomas, uno fundamenta los conjuntos, hay un axioma que dice el conjunto vacío existe.
Y a partir de esa construcción, digamos, de esa etiqueta, de un conjunto que le llamamos vacío, se empieza a construir toda la torre, pues. Entonces, a partir de algo que es el vacío, podemos pensar en infinitos, a través de la construcción. Bueno, eso era lo que quería. Gracias. Sí, teniendo en cuenta esto que estaba diciendo Edwin, me parece muy interesante cómo esto lo podemos pensar para pensar el sujeto. Porque el tema es que lo interesante que hace Lacan cuando toma toda la lógica de conjunto, o sea, ustedes saben que Lacan lee a Freud y lo lee primero bajo la lingüística, toma distintos autores, ¿no? Va tomando permanentemente distintos autores, pero primero lo hace sobre la lógica de la lingüística y ahí es cuando toma el significante, el significado, toda la lógica de Benveniste, Jacobson, y bueno, va tomando esto, pero cuando llega al seminario, o sea, Lacan todos los años daba un seminario, cuando llega más o menos al seminario 7 y lo termina de formalizar en el seminario 9, asume que para pensar el inconsciente, no la conciencia, el inconsciente necesita asumir la lógica de conjunto, que es un poco esto que estaba explicando recién Edwin. Digo esto porque es clave, porque si no, toda esta estructura matemática, ¿cómo la llevamos nosotros, que estamos en las ciencias sociales? Cómo esto empieza a incidir, cómo esto empieza a marcar como una resistencia precisamente a lo que decía antes Ignacio, a todas estas lógicas de dominio y de sometimiento. El sujeto, me parece que ese es el gran aporte que puede hacer el psicoanálisis a todo esto, es que el sujeto no es la subjetividad, y el sujeto es la posibilidad del no a todo esto. Si no hay una posibilidad de un no, obviamente el crimen, como dice Jorge Alemán, el crimen es crimen perfecto. O sea, el capitalismo es crimen perfecto, no hay más que someterse. Ahora, lo que estamos haciendo acá es que incompleto. Es un momento donde uno puede pensar de resistencia. Porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un momento de resistencia. ¿Por qué? Porque hay sujeto. El sujeto no es un individuo, no es una persona, no es un cuerpo. El sujeto necesita. ¿Cómo se va a pensar esto? Y ahí está la lógica matemática que permite pensar un sujeto no antropológico, no como un ser humano, sino está constituido en una escena y sostenido por un cuerpo. Digo esto y termino, y no hablo más. El síntoma para el psicoanálisis es político. Esto es una cosa, esto no existe en la psiquiatría, no existe en ninguna psiquiatría. El síntoma es un acto político. Cuando alguien sintomatiza, está haciendo un acto político. Eso es fundamental. Sí, eso. Yo por ahí digo eso, que me olvidé un poco de marcar esta idea de materialidad del significante y esas cosas, pero bueno, la idea de salir de un idealismo creo que quedó claro. Sí, Sebastián. No, muy buenos los trabajos. Hola. Yo tenía 2 preguntas. ¿Me escuchan bien? Sí, genial. La primera es para Ignacio. Si podrías explicar, bueno, entendí la idea de lo atomizado en estas nuevas prácticas pastorales posmodernas. Y quería preguntarte en relación al Estado, ¿cómo estás pensando al Estado ahí? Porque si son atomizados y son verdades y están atomizadas, bueno, quería saber cómo entra en esa relación el Estado para ver cómo es que esas verdades están atomizadas. Y después la otra pregunta era para Karina, porque si al final hubo una relación con la política, pero no llegué a entender ahí, porque mencionaste algo con el tema ese de la política y bueno, quería ver si podías completar la idea o explicar ahí, porque me quedó medio suelto. Gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que yo pude ir sacando y lo que pude ir armando
en el trabajo es que, o a lo largo de los distintos trabajos que estuvimos haciendo con Karina, que tienen todos el mismo eje de esto de la pastoral y las iglesias y la teología, es que la iglesia no siempre, a ver, por momentos actúa en solidaridad con el Estado, por otros momentos actúa en resistencia al Estado, por otros momentos en los procesos de sacralización y secularización modifica al Estado, y con el tema de las verdades atomizadas de los algoritmos o de las redes sociales es más o menos lo mismo. La interacción con el Estado se da en un paradigma de resistencias, colaboraciones, solidaridades, modificaciones que se causan el uno al otro. Es un hecho sabido que, por ejemplo, el grupo que sería con alianza de inteligencia, que son el Five Eyes, creo que se llama, que son Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, bueno, básicamente las colonias inglesas, tienen un convenio de intercambio de inteligencia, y a su vez Estados Unidos tiene acceso a información que le proporciona Facebook, que le proporciona Twitter, que le proporciona... Entonces, hay un trabajo en colaboración que promueve, que puede llegar a promover escándalos como los que hubo ahora de Cambridge Analytica, o de ese estilo de cuestiones, o operaciones de inteligencia incluso, de un estado hacia otro. Pero también hay en algún punto un lugar en donde estos algoritmos o estas empresas dueñas de los algoritmos se plantan en una resistencia al poder y ejercen una gobernabilidad propia. Y están buscando, yo creo, esto ya es una apreciación personal mía, que están buscando una especie de independencia ya de lo que son los estados, y bueno, habrá que ver qué pasa, porque ya después todo lo que venga será problema del Ignacio del mañana. Sí. No, y en relación a la pregunta que me hiciste, Sebastián, yo lo que quería decir sobre todo es que no es una mera abstracción, para decirlo rápido, cuando uno dice, bueno, yo pienso, luego soy, esa premisa, ¿no?, fundante de la modernidad, del cogito cartesiano, tiene un montón de derivas políticas. Esto porque un poco quería sacarlo de que no se me vaya tan abstracta en la ponencia, de que se piense, digamos, que no hay, como que no estamos pensando en las premisas epistemológicas contemporáneas, pero por decir, bueno, estamos planteando una abstracción, algo matemático, algo que después, bueno, esto nos va a tener que ver con, no sé, con decisiones o con formas de ver el mundo, o con esta idea de pensar el otro o pensar el sujeto. En definitiva, la principal deriva política es pensar desde la contingencia. Cuando vos pensás desde la contingencia, me estoy refiriendo como a esta resignificación, digamos, de lo que estábamos diciendo de las premisas epistemológicas más contemporáneas, ¿no? Como un suelo común que rompa con Descartes, ¿no? Que rompa con Descartes. Entonces, ¿a qué voy? A que si vos pensás de un modo determinístico, las cosas tienen una necesariedad, las cosas deben ser así. Si vos pensás en términos esencialistas y no en términos de sustancializado como operaciones, también hay esencias, hay cosificación, las cosas deben ser así. Esto tiene una consecuencia política directa. Si yo digo que lo único que hay es contingencia, la contingencia quiere decir, es lo contrario a la necesidad. La contingencia quiere decir que algo puede ser de una manera o podría ser posible pensarse de otra. La contingencia es que no hay nada necesario, más que la pura contingencia. Entonces, esto es como el punto de partida. Fíjate vos que antes, cuando era Dios venía a ser el absoluto de todo. Dios era, o sea, todo lo que estuvo explicando, todas estas comparaciones que viene haciendo Ignacio, te van marcando un quiebre. O sea, cuando hay un fundamento absoluto, no hay nada que discutir. Fundamenta todo. No sé, el orden teológico justifica el poder del rey, el orden teológico fundamenta el orden social, lo que se debe hacer, la salvación, la vida, la muerte. Ahora, si vos en vez de partir de un fundamento, ya sea Dios, el cosmos,
Ya en la antigüedad era el cosmos, en el medioevo Dios, en la modernidad es la razón humana, vos ya no partís de un fundamento. Por lo tanto, ya no hay forma, digamos, determinista ni esencialista, ni de que esto debe ser así. Esto puede ser así o puede ser de otra manera. Salís, digamos, de un pensamiento conservador. Miliazú dice que su pensamiento viene a ponerle un freno a los fanatismos. El fanatismo es lo que políticamente un fanatismo es, esto es así, no se discute. Y si yo soy un fanático, te puedo imponer por la fuerza mi verdad, porque no la voy a cuestionar. Entonces tiene un montón de derivas políticas. Así como cuando vos decís, yo pienso, luego existo, parece una abstracción, una frasecita, pero un poco es lo que decíamos, el pensamiento decolonial, el pensamiento postcolonial, todos han dicho, en esa frasecita está la forma de pensar que arrasó, por ejemplo, qué sé yo, con las colonias, porque es una racionalidad europea, universalizada, que es la única que tiene la verdad válida y las diferencias se anulan. Entonces esa frasecita no es algo tan abstracto, tiene derivas políticas, medio que me extendí. Pero yo tenía no sé si hay algunas preguntas, no quiero acaparar, si no yo quiero hacer una pregunta, pero bueno. ¿No? No sé si Sebastián, si le contesté, pero bueno. Después seguimos hablando. Sí. Si no, después seguimos. Bueno, no, un poco esto de que, un poco cruzando lo que expuso Ariel con lo que expuso Ignacio, porque tiene que ver un poco con esto de pensar, esto que decía, bueno, la pura exterioridad, ¿no? Como que lo difícil es qué queda, digamos, de una singularidad, porque un poco es esto de cómo trazar una singularidad, si todo queda afuera, no, ¿dónde está lo singular? No sé si uno cuando se expone o cuando está, digamos, mandando esa información, de algún modo es un proceso de exteriorización, de alienación pura. Digo, un poco esto de decir que lo difícil es pensar dónde está lo singular. ¿Dónde está lo singular? No sé, como ¿A él? a Ignacio. Yo creo que en los tiempos que vivimos hoy, y ya yéndome a volar un poco, hay una cuestión bastante maliciosa, bastante insidiosa, de que es que esta escatología del momento se produce a través de conseguir esto que la pegue, este formato de identidad que de repente sea replicable. Y la base de este formato es que es como la doctrina de que tenés que ser genuino, de que tenés que ser vos mismo, y de que tenés que mostrar algo que sea genuino, original, único, y yo qué sé, y en el momento que lo haces, en el momento que lo conseguís, deja de serlo, porque se convierte en un formato de identidad que vos mismo empezás a replicar, y que también empiezan a replicar otros, que esto es mucho la lógica de TikTok, y es una lógica por ahí un poco más oriental en este sentido, de la réplica y del individuo pensando desde su vaciamiento, que ya no, en el orientalismo no existe la idea de individuo como la tenemos nosotros, no se percibe de la misma forma, el individuo es un relacional. Y bueno, eso lleva al detrimento de un montón de derechos individuales, justamente ante el retroceso del individuo. Hay un avance de todo esto, de toda esta pérdida de derechos de, yo qué sé, privacidad, autodeterminación, lo que uno quiera, hay un retroceso de eso. Entonces, yo creo que la gran malicia que tiene esta época es imponer este mandato de la construcción de una identidad completamente genuina, pero que sea repetible y consumible. Entonces, es una paradoja. Sí. Yo lo que quiero aportar es lo siguiente, que lo que rompe todo esto es el síntoma. El síntoma puede ser el síntoma de la época, puede ser el síntoma en sus distintas variantes. El síntoma es lo que no encaja, es lo que dice no a este avasallamiento al sujeto.
de las distintas maneras, ya sea de los medios de comunicación, ya sea de las redes, ya sea de los... O sea, el síntoma es lo que posibilita, y eso no es un acto individual, porque los síntomas no son de un individuo, ¿no? Ahora, después los síntomas tienen su singularidad, que eso seguramente necesita una escucha singular para que se lo pueda captar en su singularidad. Ahí está el infinito actual, podríamos decir, ¿no? Una cosa es el infinito potencial, ahí aparece el infinito actual, que es en esta singularidad, es un universal, no es el universal. Ahora, vuelvo a decir esto como algo fundamental. Nosotros, hay ciertos desarrollos que muchas veces se quedan sin la resistencia. Y me parece que es fundamental que este acto que estamos haciendo acá, si se constituye como un síntoma, la universidad es un síntoma, porque si no, creemos que el síntoma es que alguien, no sé, no pueda subir el ascensor. La universidad pública es un síntoma en un sistema capitalista. Que estemos haciendo este trabajo y que estemos hablando, esto se constituye un síntoma. El síntoma se eleva al estatuto o a la categoría de síntoma. No entra alguien al consultorio o no entra alguien a esta situación siendo un síntoma. El síntoma se tiene que dar ese lugar. Y si esto puede ser constituido como un síntoma de resistencia, es algo que hemos hecho. Es algo, ahí está la función, me parece, del intelectual. El intelectual no solo describe el momento actual, sino que piensa su resistencia. Y eso es que me parece, y ahí está la función del intelectual como sujeto, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? A lo mejor no pregunta, sino que le hizo pensar, que conectó con algún otro texto. Sebastián. Sí, yo para aprovechar el tiempo y conversar también. Muy interesante lo que fueron mencionando y a mí me hace reflexionar mucho en relación al Estado. Porque personalmente toda mi vida fui a instituciones públicas para formarme y si hoy llegué acá a discutir o generar debates porque alguna institución pública me lo permitió. De hecho, esta es la Universidad de Tierra del Fuego. Entonces, por ahí invitar a hacer esa relación o a pensar más en cómo el Estado efectivamente nos interpela, nos brinda soportes para que nosotros nos podamos formar. Hay instituciones que nos atraviesan y que invitan a estas reflexiones y esos son derechos sociales que nosotros conseguimos a lo largo del tiempo, a través de luchas, a través de acciones colectivas, y que, o sea, está todo bien, puedo escuchar a un terraplenista reproducirlo 300 millones de veces, pero si no lo quiero ver, no lo veo, y a la gente que camina en la calle y va a una plaza y la toma, la ves, y por más que sean 30 personas se nota, si son 300 se nota aún más, entonces, digo, hay ciertos derechos sociales que hemos conseguido a lo largo del tiempo, y que me resulta hacer esa relación y a invitarlos a todos, a pensar en eso porque está bien, algunas veces yo personalmente pienso, digo, bueno, ¿con cuántos votos efectivamente emitidos se elige un concejal o un legislador y uno empieza a ver los padrones o empieza a ver los votos emitidos y quizás llega a 25, 30 con toda la furia de todos los votos emitidos? Entonces, ahí Ariel tiene un trabajo en relación a eso que está interesante. Pero digo, algunas veces yo también me pongo en duda en relación al Estado y digo, bueno, al fin y al cabo los representantes que tenemos en base a cuánta legitimidad son elegidos, ¿no? Entonces, también invito a reflexionar en ese sentido. Ignacio. Bueno, sí, por ahí, compartiendo con lo que dijo Seba, yo tengo una visión similar. Creo que hoy está muy desvalorizado el estado de bienestar, siendo que es un estado que en Latinoamérica nunca alcanzamos y estaría bueno apuntar a eso, al estado de bienestar institucional, porque no es algo que se derrumbó. Acá nunca llegamos al estado de bienestar.
Entonces habría que tener una visión local de llegar al estado de bienestar a través del institucional. No es que una lógica desplace a la otra, no es que porque de repente ahora tenemos el poder de los algoritmos, el poder del Estado o el poder de la Iglesia dejen de funcionar, sino que de acuerdo a la época ciertos valores van teniendo más primacía que los otros. Y sí, comparto con que vos si no querés ver, no lo ves justamente, no lo ves al terraplanista. Pero lo que sí se ve es las personas que llenan la plaza. El tema es que las personas que están llenando la plaza en muchísimos lugares del mundo son los terraplanistas. Y vos no los ves y no dialogás con ellos, porque quedaron fuera de tu esfera de visión. En el cotidiano no se genera un diálogo, no se genera un intercambio, no hay una posibilidad de sacarlo a ese tipo de esa posición porque directamente no está en tu espectro social. Y ni siquiera está en tu ciudad, y entonces ahí es donde para mí hay que empezar a hacer foco a ver qué están haciendo estos algoritmos, porque si la lógica es de consumo, si funcionan bajo una lógica de consumo y de marketing, y sí van a van a hacer una microsegmentación en grupos, porque van a intentar conseguir la mayor eficiencia para colocar un producto. Entonces, bueno, hay que de repente empezar a replantearse estas lógicas, porque también están ejerciendo un poder que están influyendo no solo en los estados, sino en las poblaciones. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que le hizo pensar? ¿En confianza? No sé. Creo que Eloy quiere leernos algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, antes de hacer alguna pregunta o algo, quiero agradecer el espacio que se nos brinda a los estudiantes y agradecerles también a todos por los aportes muy interesantes. Me quedó haciendo un poco de ruido el tema del síntoma y escuchando un poco, ¿no?, lo que hablaba tanto Ignacio como Sebastián. Creo que el estado también es un síntoma y debe ser diagnosticado, digamos, para alcanzar quizás algunas cuestiones como el estado de bienestar que hablaba él. También creo que es bueno el diagnóstico de la sacralización, es interesante para abrir nuevos temas de investigación y creo que se puede incorporar muy bien a lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Nada, solamente eso. Anoté un par de cosas nomás, pero bueno, ahora perdí la página. Pero va por ahí, digamos. Me llamó mucho la atención eso, lo del síntoma. Me gustó bastante. Es interesante para seguir, leyendo un poco más, interiorizándose. Y después también rescatar el aporte que hizo Edwin con la matemática, porque ahí se terminó de entender un poco más la idea, digamos, de lo que tratabas de explicar vos, Karina. Sí, 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 sí. Sí, porque cuando no importa. Es fundamental esta idea, ¿no?, de que el síntoma tiene que ver con el sujeto. Eso es muy importante. Y no cualquier manifestación es un síntoma o es un sujeto. Por ejemplo, las mujeres en la calle es un sujeto. Y es un sujeto, ¿por qué? Porque están haciendo un reclamo y están diciendo que no al avasallamiento de un patriarcado. O sea, no sé si los terraplanistas serían sujeto. ¿Por qué? Porque no sé si ellos lo que se está haciendo es a qué se está diciendo que no en favor de un universal. Eso es muy importante, porque si no, ahí está, cuando las mujeres en la calle son un infinito actual. Si no, parece que el infinito actual es una idea que queda, ahí hay un infinito actual. El infinito actual es un reclamo para todas las mujeres. Porque es un singular. Pero te quiero decir una cosita. Sí, dale, por fin. Que es un universal singular. Por eso es que esto de que, o sea, porque es un universal, las mujeres en la calle. Claro, ahí está la singularidad de un sujeto. Por eso que el infinito actual actúa como un sujeto, es un sujeto. Y no sé si el Estado se lo puede ubicar como tal. Y diagnosticar, hay que tener cuidado con la palabra diagnosticar, porque diagnosticar está en un sentido de patologizar, en un sentido de medicalizar.
para el psicoanálisis no patologiza precisamente. Por eso, son teorías críticas. El marxismo es una teoría crítica, el psicoanálisis es una teoría crítica. ¿Qué critican? Eso es fundamental. ¿A qué se está criticando? Se está criticando un poder, que es el poder del capitalismo, básicamente. Eso es lo que... Y me parece que es clave que hacemos síntomas, porque si no estamos en un acto voluntarista. Yo me revelo, el sujeto es un sujeto que, no es, que tiene que ver con estas manifestaciones de un infinito actual, más bien, singular. En realidad, lo que vos dijiste infinito actual, el infinito actual es la idea matemática que te permite pensar exacto, un universal singular. Exacto. Por eso te quería aclarar que estabas diciendo infinito Está bien, actual. El infinito actual permite un sujeto, decir... permite pensar un sujeto. Si no, nos quedamos sin sujeto. Y si nos quedamos sin sujeto o un sujeto sometido, es muy complicado el tema, porque lo único que vamos a hacer es decir, bueno, sentémonos a lamentarnos. Pero la pregunta es, los terraplanistas, ¿a qué resisten? ¿Es un movimiento que sostiene una verdad? ¿O es no conozco el terraplanismo, no tengo la menor idea, ni idea? ¿O es una identidad, una mismidad? Y en principio se le resisten a Galileo. Sí, pero dijo, bueno, sí, capaz que como no, tampoco lo sabemos, digo, ese ejemplo justo yo la verdad que no conozco nada. Pero bueno. ¿Por qué el nazismo no sería un sujeto entonces de resistencia? Eso es interesante, porque no es para todos. No hay un universal, porque si no es lo mismo una cosa. Ahora, es para un grupo, para los arios. Claro, es para una raza, para una nación. Para un particular. Exacto, es para un particular. Y ahí está la diferencia con el singular. Entonces, por ejemplo... Porque es singular universal. Ahí está la consecuencia política. Esto, Sebastián, esto contesta mejor. No, que esto que me estás diciendo contesta mejor la pregunta que él hizo sobre las derivas políticas, ¿no? Claro, que es clave que las derivas políticas de resistencia. Insisto, digo, el caso de la lucha trans, la lucha, porque es para todos. Es para todos. En cambio, la lucha de la derecha no es para todos. Ese es el problema. Y la de los terraplanistas tampoco es para los terraplanistas. Y no sé, no tengo idea de qué es para los terraplanistas. Ese ejemplo nos descoloca. Nos descoloca el ejemplo ese. Pero bueno, estuvo bien el ejemplo. Sí, Sebastián, decí. Estamos medio sobre la hora, pero... Claro, a eso me refería yo con soporte social, ¿no? Tener la posibilidad de tener esos lugares, esos universales que se terminan expresando en derechos y que, bueno, son los que nos sostienen a nosotros en nuestras luchas. Que ahí está, bueno, ahí no sé cómo lo nombró Ariel recién, pero nosotros creamos síntomas, entiendo la idea. Uno va, investiga, es sujeto, construye problematiza algo en particular y bueno, en ese proceso dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal desde una perspectiva. En eso creo que sí, está buena la aclaración. Sí, por ahí bien y mal son categorías morales, pero por ahí va por esto que falla. Claro, para sintetizar la idea, claro. Sí, pero digo, porque usaste las palabras moral, bien y mal como moral, pero ya te entendí que es claro. Lo que uno. Ay, justo, bueno. Me llega el retorno. El retorno invertido pasando por la escucha del otro. Bueno, no sé si algo más. La verdad que les agradezco a todos que hayan venido. Muchas gracias. Es una infinita alegría. Esto es relacional. Esto que decía Eloy, bueno, abrimos estos espacios para que participen, pero el espacio no se hace si ustedes no participan, así que es recíproco. Así que les agradezco muchísimo, infinitamente. Así que bueno, acá ya que está Edwin, comprometemos para que nos dé un curso de teoría de conjuntos, un curso de extensión y que nos enseñe a pensar matemáticamente. Y todos los que estamos acá vamos. Bueno, ya el otro año estaremos publicitando el curso. Gracias, Edwin.
Ignacio, ¿algo más? No. No, sí, por ahí solo agregar que esto está bien de los universales para un grupo de pertenencia hoy, un grupo que posee un síntoma, o si lo queremos poner por ahí en los términos de Erving Goffman, un estigma determinado que hace hacia la conjunción de un grupo para adentro. Todos nosotros compartimos este síntoma, todos nosotros compartimos este estigma. Hoy hay una realidad accesoria que está dada por la tecnología y que yo creo que, insisto en que no hay que dejar de prestarle atención, es que se constituyen universales aislados, porque eso es la lógica positiva de reproducción, solo vemos más de aquello que nos gusta, solo vemos más de aquello que nos moviliza, solo vemos más de aquello que nos interpela. Es una lógica de los positivos, siempre es positivo, siempre es más, más, más. El negativo desaparece, se le niega todo lenguaje, no existe en nuestro universo perceptible. Entonces es muy difícil generar un diálogo. Y a esta propuesta de si el nazismo podría haber sido una resistencia, y yo considero que sí, que el nazismo efectivamente fue una resistencia. Fue una resistencia de un grupo que se quiso considerar universal y quiso imponer su verdad, quiso imponer su imperio. Y construyó en su lógica territorios vacíos de población, donde instalaba campos de concentraciones y hacía un continuo entre la vida y la muerte que iba desde el ario, pasando por el judío deportado, pasando por el musulmán que era el judío en el estado casi a la muerte, y había un continuo de vida. Claro, pero que es lo que vos dijiste, es un particular que quiere universalizar. Pero esa acá, lógica del particular que se universaliza... Eso es infinito potencial, porque quiere ir abarcando todo, abarcando, pero si vos pensás en que es una verdad para todos, el nazismo no es para todos. El nazismo excluye, precisamente por eso no es una verdad política. Esto lo trabaja Badiou. ¿Por qué el nazismo no es una verdad política? Porque la verdad política es para todos. El nazismo no es para todos. Deja excluido a todos los que vos nombraste. Sí, es para un todos, claro, pero es para un todos potencial. Para un todos que sea más de lo mismo, para un todos que sea verdaderamente singular, pero que sea único. La verdad política es cualitativamente para todos. La verdad sí, política es pero ojo, es que esto implica la desaparición de la política. Eso, como consecuencia de este avance, implica la desaparición de la política, porque deja de existir una tensión entre un oikos y una polis. Pasa a estar todo completamente economizado. Ahí no te seguí. Si estabas diciendo del nazismo, que el nazismo deja de ser una política. Y el nazismo llega a un punto en el cual, si hubiera completado su cometido, implica la desaparición de la política. ¿Sí? Y porque totaliza. Porque totaliza, porque la tensión entre el hogar y lo político desaparece, somos todos clones. Bueno, pero por eso precisamente esta lógica que estamos diciendo no está pensando en esa totalización, sino que es una lógica suplementaria. Por ahí a lo mejor abordamos algunas ideas que no quedaron del todo, pero las seguiremos. Sí, Eloy, decí. No, una pregunta nomás que me quedó haciendo un poco de ruido. Si el nazismo se hubiera instalado, hubiera desaparecido la política, decís, Ignacio, porque me parece que para mí no desaparece la política, nunca desaparece, porque se puede ejercer la política a través de la dominación, quizás, a través de la fuerza. Creo que hay varias formas de hacer política, por eso te decía, no creo que se aparezca la política, sino que hay otra forma de hacer política, me parece. No creo que nunca pueda desaparecer la política, nunca va a poder desaparecer la política, pero es a lo que tiende. O sea, ese tipo de movimientos tienden a una universalización, el establecimiento de una verdad imperial, si se quiere. Entonces, tienden a eso, y en el proceso, bueno, hacen desastre. Claro. Muy bien. Sí, no, en realidad todas estas categorías que estuvimos pensando sirven para pensar esto, y es más, Badiou, todos estos autores están problematizando justo estos temas que ustedes están tocando, que bueno, como estamos a pocos minutos, ya lo seguimos pensando en otros espacios. Así que les vuelvo a agradecer a todos.